¿cómo estás educando a tus hijos después de esa experiencia, no? Y me dijo, Javier, ¿quieres hacer tus hijos felices? Enséñalos a ser generosos. Cuando somos generosos, estamos programados como seres humanos. Cuando somos generosos, somos tremendamente felices que ni siquiera lo sabemos explicar. Nos genera una felicidad que no podemos explicar. Por eso decimos, es que somos más felices dando que recibiendo. Lo hemos puesto palabras, pero la realidad es que no sabemos explicarlo. Yo digo que el cuerpo está programado para ser generoso. Entonces, lo que nos está regresando el emprendimiento social es a ser generosos. Quiero agradecer al equipo de Promotora. Es que me puso aquí en la mesa para platicar con Javier, porque Javier, pues tú eres para mí uno de los grandes referentes del emprendimiento social en México. Yo llevo 11 años que conocí el emprendimiento social, que empecé a aprender ya 10 años con Disruptivo, y siempre ha sido de esas historias, de esos casos que llaman la atención, que queremos conocer, que queremos también contar y divulgar, y no habíamos tenido la oportunidad nosotros de platicar, de entrevistarte. Entonces, bueno, pues qué mejor espacio que este. Bienvenido, muchas gracias por estar acá. Bueno, muchas gracias. La verdad es que es un honor y un orgullo estar aquí. Me encanta escucharlos. Me gusta mucho las preguntas difíciles. O sea, ahorita me hacían un par de preguntas. La verdad es que es compartir cuál ha sido un poco el camino fuera de lo que se escucha comúnmente, sino de una manera sincera, cómo ha sido, qué dificultades hemos tenido. Y bueno, la verdad es que también aprecio mucho todo el apoyo de Promotora. Promotora fue de los primeros que se sumaron en el 2013, cuando teníamos solo una clínica. Ayer abrimos aquí en Coapa la clínica 42. Entonces, pues bueno, fueron creyentes con Juan Carlos cuando íbamos muy pequeños. La verdad es que muy agradecido. Puedo decir que sin Promotora no estaríamos donde hoy estamos, y sin otros también aliados y socios que se han sumado. Entonces, bueno, para mí es un orgullo y un honor estar aquí. Lo que hacemos en clínicas, y con esto ya paso, es normalmente una persona tiene que ir a muchos lados. O sea, va con el médico, luego tiene que ir a nutrición, luego psicología, luego checas ojos, pies, riñones. Normalmente es algo muy costoso. O sea, hacer la atención correcta puede costar 25, 30 mil pesos anuales. Normalmente la mayoría de las personas no hace nada. Y por eso la diabetes pues es primera causa de muerte, primera causa de amputaciones, daño renal, inclusive en estados como Nuevo León es primera causa de suicidio. Ahorita una de las pacientes que está ahí decía, ya lleva varios intentos de suicidio, y el cuerpo está tan descontrolado, intoxicado, que normalmente la persona se siente muy mal, tiene mucho miedo a las complicaciones y lo lleva al suicidio. Entonces lo que hacemos nosotros es como una línea de asemblaje. El paciente viene, paga una membresía, puede ser anual o mensual. Por ejemplo, tenemos pepenadores que juntan, pues venden cartón, cobramos 500 pesos por mes. Entonces juntan 500 pesos, o gente que está así ayudando en supermercados, adultos mayores, van juntando 5 o 10 pesos, nos pagan 500 pesos y a partir de ahí es ilimitado. Entonces llegan a la clínica y es como un ciclo. Entonces van pasando por todos los especialistas. Entonces en 1 hora y media se hace lo equivalente que lo hubieran hecho casi en 3 meses. Wow. Y de costar 25 mil, pues les termina costando 5 mil. Entonces el 80 y tantos % de nuestros pacientes es de clase media muy baja. El 95% nos dice es la primera vez que estoy accediendo a un servicio privado. Pues bueno, pues ese es el resumen. Oye, Javier, no, te agradecemos mucho esto, porque la historia de cómo llegaste y cómo me parece muy interesante, porque además son estas historias que empezaron en la prepa. ¿Estabas cuando te fuiste antes de estudiar, no? Desde ahí hasta 7 años después de haber terminado la carrera y de haber trabajado en una empresa. Entonces, me encanta a mí desmitificar estas historias que luego consumimos de la televisión o del cine, de estos momentos wow, ¿no? En el que un día se me prendió el foco y al día siguiente ya estaba emprendiendo. No, la verdad es que las cosas toman tiempo para empezar y para que la inspiración llegue y demás, ¿no? Entonces pasaste, me imagino, por muchas ideas de la carrera que querías tener antes de saber que te querías dedicar a esto. Ahora, ya que empiezas, hay
ahorita pues, te vemos y nos cuentas que estás por abrir la clínica 43 y que tu modelo está replicando en todo el mundo. Entonces, y ya llegaremos a eso, ¿no? Te sientes como, o se siente como que es una empresa pues, muy consolidada y que si no, y si te dejamos, pues vas a llegar a, ¿no? Probablemente cambiar la vida de millones de personas. Nadie empieza con la claridad de todo lo que va a hacer, ¿no? No empiezas, creo que muchos emprendedores se equivocan o se frenan mucho porque quieren empezar con una empresa totalmente armada, con un equipo completo, con mucho capital, con un modelo ya casi que pulido. Pasan meses y meses y esperan como el momento correcto. Y en la mayoría de los casos eso no es cierto, ¿no? Tienes que ir construyendo y tienes que ir aprendiendo y tienes que empezar con lo que tienes. ¿Cómo, o sea, con qué empezaste? La pregunta específica es ¿con qué empezaste tú? ¿Qué tenías en las manos, literal, ¿no? De forma tangible cuando empezaste, así el día 1 de Clínicas de la SUC? Bueno, digo, yo coincido. La verdad es que las historias que conocemos, vamos a decir, por ejemplo, hablamos, no sé, Salud Digna, pues lleva 30 años. O normalmente cuando conocemos las historias, ya las conocemos cuando tienen 20, 25 años, ¿no? Y realmente los primeros años, pues no son nada, o había gente que me conocía, pero tienes una clínica, ¿no? Nosotros operamos una clínica, pues casi tres años. Yo lo primero que les diría es, hablen mucho. O sea, habla con uno y traigo esta idea. Normalmente el 90% está muy mala la idea, pero va rescatando ese 10 y luego ese 15 y luego ese 20 y luego... Entonces me llevó un año estar platicando, ¿no? Yo siempre he pensado que llegan momentos importantes de decisión donde todos los que han, por así decirlo, tener una incidencia importante en el mundo, que hasta los que somos católicos lo tuvo la Santísima Virgen María, ¿no? Que vienen y te dicen, oye, pero a ver, ya es momento que decidas, ¿lo vas a hacer sí o no? Entonces yo había desarrollado todo el modelo, y veníamos, tuve la fortuna que el rector de la Escuela de Salud Pública era el doctor Julio Frank, que fue secretario de Salud en el sexenio de Vicente Fox. Me ayudó mucho también ahí yo también le dije, fue de parte de los que fui, oye, doctor, es que tengo una idea que va a cambiar México, ¿la quieres escuchar? No, pues a ver, platícamela, ¿no? Y bueno, me ayudó mucho, vio, creo que mi buen corazón y entonces, llegó un punto en que me gradué, tenía pues todos los créditos, yo pedí un crédito para pagar la maestría, pues traía toda la deuda y tenía buenas propuestas en Boston, era en el 2010 cuando la inseguridad de Monterrey estaba tremenda, mis papás me decían no te regreses, o sea, y luego menos a poner una clínica en la periferia donde seguro te secuestran. Y entonces le decía a Julio, ¿qué hago? O sea, ya tengo todo esto. Y me dijo, Javier, si no te regresas, it's a shame. Me dice, tienes una potencial solución a un problema importante. O sea, si no te regresas a intentarlo, dijo, va a ser una lástima, ¿no? Entonces, bueno, pues en ese momento ya estaba casado. Pues también para Susi, mi esposa, es hoy, pues nos vamos a regresar a Monterrey. Me decía, oye, pero pues graduado de MIT, no supone que te iba a ir súper bien. Entonces, bueno, no, más bien me voy a endeudar un poco más. Tomé más del préstamo del estudiante y con esos primeros 30, 40 mil dólares que me endeudé más, que todavía lo sigo pagando, fue que empecé. Y bueno, pues mi siguiente regresar a Monterrey, literalmente, pues puse una mesa y, ¿no? Y ahora sí, bueno, ¿y ahora cómo se empieza, no? Y ahí un poco lo que les comparto es bueno, yo me inspiré mucho desde Compartamos, por ejemplo, en su momento me acuerdo mucho que estaba en una cena y alguien me dijo, oye, ¿has escuchado de Ashoka? Y digo, cuando eras, entonces creo que todos nos inspiramos de estos espacios. Ahora me inspiro de los que siguen, los que van adelante de nosotros. Yo lo que les sugiero es, no sueñen con que van a llegar sino yo siempre parto todo en 3 años y luego en un año. Entonces, por ejemplo, cuando empecé, pues lo primero era probar el modelo. Entonces, pues no sabía si iba a escalar, no sabía, sí me dijo un profesor, y esa fue un poco la respuesta que le di a Julio, es, bueno, si me regreso a México, pues no es hacer una clínica, sino realmente hacer una disrupción importante, ¿no? Que valga la pena. Entonces, para mí, la primera etapa era, bueno, lograr levantar capital, y la segunda era hacer la clínica para probar todos los assumptions que teníamos, que si el modelo de membresía podía ser, que si podíamos sumar un médico en un modelo integral, que si el paciente iba a renovar, que si nos iba a pagar
O sea, era así. Y yo usé una técnica ahí con, bueno, Juan Carlos y el resto del consejo es, si somos exitosos en una clínica, vamos a poder ser exitosos en una ciudad. Será. Me encanta esto porque, ay, para mí muchas de estas entrevistas que me toca hacer son también terapia, ¿no? Pero, y yo aprendo mucho. Y hay dos cosas que quiero como rescatar acá. Uno, sin que lo hayas hecho así con esa intención, me parece que nos ayudas a combatir un poquito la narrativa que a mí no me gusta y creo que en el sector, en general para los emprendedores, pero especialmente emprendedores y emprendedores sociales, sí tenemos que blindarnos mucho. Esta narrativa de los unicornios, del crecimiento del palo de hockey, ¿no? O sea, crece lo más rápido que puedas, rompe todo lo que puedas en el camino, porque el único éxito es el crecimiento absoluto, ¿no? O sea, el único éxito es salir a la bolsa, el único éxito es que tu valuación valga los miles de miles. En lugar de crecer de manera más orgánica, de crecer de manera más sostenible, de crear crear una empresa que sea una empresa rentable, que genere impacto versus una empresa que gane mucho dinero porque recibe mucho capital, ¿no? Y creo que ese modelo de éxito, pues sí lo hemos consumido mucho por las historias, por los podcasts, por las películas. Siento que a veces cuando empiezas con tu proyecto quieres así que inmediatamente salir en las portadas de las revistas, levantar lana, expandirte a nivel nacional e internacional. Y está súper chido que alguien como tú nos venga y nos diga, a ver, aprendan a hacerlo bien en un lugar y luego aprendan a hacerlo bien en dos y vas creciendo. Y regreso a lo que decías al principio, las historias de éxito real, ¿no? Y yo les invito a que realmente, no en los últimos 15 años, pero las historias de éxito de 20, 30, 40, 50, 100 años de las empresas que hoy son las empresas que, o sea, dirigen o que lideran, piensen cuánto tiempo les tomó llegar a donde están, ¿no? Uh-huh. Obviamente hay historias de los últimos años de Facebook y de Uber y de Google, pero la mayoría de esas historias o tronaron en algún momento, quebraron porque sus modelos no eran sostenibles o están teniendo unos problemas éticos terribles. Entonces, pues sí, realmente, ¿qué hace una empresa sólida? Pues esta visión de largo plazo, esta visión de crecimiento orgánico y sostenible que me parece que te lo agradezco mucho que nos los hayas contado así y que además creo que es extra relevante en el impacto, porque si no, te empiezas a comer también el impacto, te empiezas a deteriorar el impacto por querer crecer más, no más por crecer, ¿no? Fíjate, perdón, y agregando sobre eso, es que yo creo que ahorita confundimos mucho los bots. Digo, igual cuando, por ejemplo, hablo de diabetes, de repente gente, un hospital que me dice, o sea, sienten que somos competencia, ¿no? Es como servicios financieros. O sea, es como si pensar que Banca Patrimonial compite con Compartamos o con Banco Azteca, ¿no? O sea, entonces, siempre, bueno, como dicen, la estrategia, o sea, el dinero tiene que seguir la estrategia. El modelo de Venture Capital, como lo conocemos, pues es, yo te pongo un capital, tú tratas de acelerar a lograr una siguiente evaluación y ahí yo capitalizo. Entonces, el emprendedor lo que quiere es llegar al IPO, que ni siquiera la empresa tiene que ser rentable o a lo mejor va a quebrar en el mes siguiente, pero yo trato de llegar al IPO. Entonces, mi objetivo debe ser vestir a la empresa para que alguien le dé un mayor valor y me ponga una inversión a mayor capital, ¿no? Y como lo hacen la mayoría de los que invierten es, yo invierto en 10 proyectos, 9 truenan, pero uno logra un crecimiento y ahí capitalizo. El problema del impacto social es que, por ejemplo, nosotros pues somos los que más pacientes atendemos, bueno, en el país, ¿no? Uh-huh. Entonces, tú cuando inviertes en impacto social, pues no es como que digas, mira, yo voy a invertir en 9, uno que está curando el cáncer, otro que está, y voy a quedarme con el mejor proyecto. O voy a abrir 10 hospitales y el más rentable me quedo con ese y cierro los otros 9. Entonces, pues clínicas no puede desaparecer. Entonces, no cabe en el modelo tradicional. Entonces, cuando yo escucho gente, levanté $50 millones, es que ese es el modelo, nada más que esa empresa, si no logra la siguiente evaluación, va a quebrar. Ahora, nos escandalizamos, no, ese es el modelo y ese emprendedor va a hacer otro emprendimiento a los 6 meses, porque lo que está buscando es el cash out. No le interesa el objetivo. Hay gente que ni siquiera la misión de esa empresa, lo que le interesa es el cash out. Nosotros nos casamos con una misión. Yo, pues, viendo a mi mamá, digo, hoy gracias a Dios mi mamá sigue con nosotros. Yo puedo decir, si no estuviera por clínicas, mi mamá ya hubiera fallecido.
estaba muy descontrolada, hemos detectado complicaciones muy importantes. Quiero que la historia de mi mamá se repita para toda la población. Entonces, si a mí me dicen, es que entonces busca esto en un cash out, no, yo no me quiero dedicar a otra cosa. Mi siguiente es, yo quiero encontrar la cura de la diabetes, ¿no? Entonces, nosotros nos casamos con una misión. Si tu objetivo es un cash out, aguas, porque no, o sea, ahí sí puedes hacer otro tipo de. Ahora, si tu objetivo es la misión, pues tienes que perseverar. Y digo, no, clínicas, yo digo, bueno, hemos logrado sobrevivir. Yo le digo al equipo, somos un barco pesquero. O sea, ya, digamos que agarró un poquito de más tamaño. Sí, hoy somos 700 colaboradores. Ha agarrado tamaño, pero un huracán nos hunde. O sea, haz cuenta que es o sea, seguimos siendo, pues, ¿cómo se pudiera llamar? Vulnerables. Pues vulnerables. Claro. O sea, sigue siendo una empresa vulnerable. Tarda 20 años en lograr una estabilidad financiera, de flujo efectivo, de no sé qué. Entonces es ir administrando. Y ahorita cuando decías, oye, pues ya te sientes consolidado. Es que yo creo que igual, o sea, el emprendimiento tanto al principio como en etapa media puede quebrar al día siguiente. Mi objetivo es cómo hacemos buenos procesos. O sea, nos convertimos en una empresa bien administrada, bien operada, con equipos sólidos, que realmente nos lleve hacia el largo plazo, pues de una manera muy sostenible. Entonces yo sigo preocupado de que una mala decisión pues nos pueda poner en una situación difícil. Y esto me gusta que lo digas porque conecta con lo que decías al principio de cuando tenemos que mentalizarnos los que estamos en impacto, que si queremos generar impacto a escala, si queremos de verdad cambiar la vida de las personas, lo tenemos que hacer bien. Y hacer bien, por supuesto, significa hacer bien el modelo, hacer bien la solución, hacer bien la innovación, pero también significa hacer bien la administración, la parte pues que no es sexy, ¿no? Pero que de eso depende mucho la operación de una empresa de impacto, incluso de una asociación civil. O sea, una organización de la sociedad civil pues, mal administrada igual va a tronar por eso. No porque no funciona lo que haces en campo, sino porque no estás operando bien. Entonces, creo que es muy valioso esto que nos lo estés diciendo ahora porque conecta con lo que decías al principio. Y bueno, yo me aventuraría a decir que pues, ninguna empresa está exenta de tronar en algún momento. En la pandemia vimos como grandes empresas de mucha tradición pues también tronaron porque no pudieron aguantar y no fueron resilientes. Pero obviamente pues uno que está emprendiendo lo siente muy personal y dices, ¿qué he fallado? Que no tengo ya la calma de durar 10 años y todo sale mal. Pues yo creo que nadie tiene eso, ¿no? Que también es una cosa que vas aprendiendo. Oye, mencionaste algo ahorita que te decía hace rato que te quería preguntar. Regresando a lo que te decía al principio de que eres uno de estos casos que pues ya tiene 14 años, que te sigues además identificando como una empresa social. Ahorita decías, tenemos muy clara la misión, nunca hemos dejado esa misión de lado. Muchos de los que estamos afuera te vemos y decimos, allá me quiero ver en 14 años o en 5 o en 10 o en los que sean. Me surgen varias preguntas acerca de esto, ¿no? Ya medio me contestabas tú que o sea, sí estás consolidado, pero sientes que son vulnerables. Entonces, esa pregunta creo que a mí me da paz. Es paz dentro de la tormenta. Puedo decir, pues no, güey, síguele más años porque te vas a seguir no sintiendo consolidado. Yo le dije a mi esposa, cuando empezamos, le dije a mi esposa, van a ser 10 años tremendos. Y a los 10 dijiste otros, ¿no? Y luego me dice, oye, ya van 10. Le dije, dame otros 10. Eso a mí me da paz. Como emprendedor me da paz porque digo, lo que estoy viviendo entonces no es tan distinto a como es, ¿no? Pero lo que te quisiera preguntar ahora es, si bien ya mencionaste el tema de que nunca han dejado esa pasión, ¿realmente en algún momento te has cuestionado dejar el impacto de lado? ¿En algún momento te has cuestionado, o quizá no de lado, pero ampliar un poco y ya no ser tan exclusivos al tema del impacto? Porque te lo pregunto por esto y quizás un poquito más carnita. Me voy a poner en los zapatos del abogado del diablo. Hace 5, 6, 7 años, o sea, realmente creo que había una conversación más amplia de temas de emprendimiento social. Creo que tiene mucho que ver que a nivel gobierno el INADEM lo promovía y estábamos en el Consejo del Emprendimiento de Alto Impacto. Quizá éramos todos un poquito más nuevos, entonces se sentía un poco más hasta romántica la conversación de las empresas. Conforme ha ido el tiempo pasando,
de repente te vas dando cuenta que esta empresa social, pues tronó, ¿no? Y ya no hay ningún programa así federal para esto. Y sí siento que afortunadamente en las universidades se sigue tocando el tema, incluso ha crecido, pero de repente me cuestiono un poquito qué tanto el emprendimiento social sí se está convirtiendo o sí se está logrando ver como un modelo exitoso o no, o eventualmente pues no va a llegar a ser lo que queremos ser. Tú sigues siendo una empresa social, te sigues identificando con una empresa social, para ti es un activo, pero has tenido momentos de duda, has tenido momentos de decir, ay, mejor me voy por el camino, pues que sí, más fácil. ¿Cómo ha sido tu relación con el impacto a lo largo de estos años? Incluso no sé si en la pandemia, Sí, o sea, ¿cómo lo has vivido? el core de clínicas es hacer que cada vez cueste menos y reducir el sufrimiento de las personas con diabetes. Entonces, ese es nuestro core, cada vez más barato, cada vez, o sea, más accesible, mejor control. Y la otra anécdota que les puedo contar aquí, que hablamos de que sí ha tomado relevancia, yo creo que también el emprendimiento social ha sido mal confundido y quiero igualmente platicarle una anécdota. Un día, platiqué el jueves, veníamos en el avión y entonces al lado venía un señor y ya le digo, pues tú de dónde eres? Me dice, pues soy de Uruguay. Y le digo, ¿y qué vas a hacer en Panamá? Me dice, voy a dar una conferencia. Y le digo, ¿de qué es tu conferencia? Me dijo, ¿escuchaste de esos que se estrellaron en los Andes? Ah, no, pues sí, pues yo fui uno de ellos. Entonces, no, pues me impresioné y le dije, pues espero que no seas tú el salado. Y, y luego le digo, bueno, pues platícame qué se siente chocar en un avión. O sea, digo, había escuchado la historia, pero más que tú le dije, ¿qué se siente chocar? O sea, no, como que platícame más allá. Él ya falleció, Coche. Él me decía que no, ahorita ya lo vimos en la nueva película. Él me decía, hay muchas cosas que pasaron que no se platican. Realmente lo que vivimos, ¿no? Pero una cosa, él fallece, en la avalancha fallece. O sea, él muere, dice que vio el túnel, su papá, que lo abrazó. Y en eso el compañero mueve el pie, hace una bolsa de aire, revive. Y entonces le digo, chocaste en el avión, sobreviviste, te moriste, reviviste. Yo le decía, ¿cómo estás educando a tus hijos después de esa experiencia, no? Y me dijo, Javier, ¿quieres hacer tus hijos felices? Enséñalos a ser generosos. Cuando somos generosos, estamos programados como seres humanos. Cuando somos generosos, somos tremendamente felices que ni siquiera lo sabemos explicar. Nos genera una felicidad que no podemos explicar. Por eso decimos, es que somos más felices dando que recibiendo. Lo hemos puesto palabras, pero la realidad es que no sabemos explicarlo. Yo digo que el cuerpo está programado para ser generoso. Entonces, lo que nos está regresando el emprendimiento social es a ser generosos, es encontrarle un sentido que más allá de trabajar y llevar sustento a nuestras familias, es que podemos ser generosos, no para un voluntariado del sábado, no por un voluntariado del domingo, sino con lo que todos los días hacemos. Cada quien lo ha entendido de muchas maneras. Lo que todo mundo está queriendo es ser feliz y lo quiere encontrar en la generosidad. Ahora, algo que también quiero desmitificar es que todos somos muy valiosos. Una mamá que cuida a su niño enfermo hace lo mismo que Clínicas del Azúcar. O sea, Clínicas no es más valioso porque atiende 60,000. Yo lo que digo es cada uno debe ver pues qué es lo que puede hacer y su talento puede hacer o la misión que Dios le ha dado. Y si Clínicas puede llegar a 60,000, pues qué padre. Hay otros que llegan a 5 millones. Hay una mamá que llega a 3 hijos. Entonces, hay que retarnos en lo que nos toca a cada uno, pero no pensar que lo mío, porque nos podemos frustrar, ¿no? Hay situaciones muy específicas o momentos clave. Hay historias que no podemos repetir porque empezaron en un momento específico, ¿no? Entonces, cada historia es muy valiosa. Entonces, regresando un poco ya, digo, más concreto a la pregunta, yo creo que hace 10 años o 15 años, cuando empezamos, muchos de nosotros éramos aquellas personas que teníamos que hacer un trade-off. O trabajo en una empresa o gano muy poquito dinero en una ONG. Estábamos muy inconformes. Ahorita empezamos a pensar y decir, bueno, ¿cómo a través de mi trabajo puedo hacer? Ahora sí he tenido muchas crisis. Cuando platico con gente, digo, Clínicas, pues va como toda empresa tratando de ser rentable y se regresa. Y una persona me decía, es que a ver, ya olvídate del emprendimiento social. O sea, eres una empresa y tienes que ser muy rentable, ¿no? Y híjole, pues sí. Y la realidad es que platicando con otra persona me decía,
Javier, hay, no sé, 3 millones de empresas en México. Como clínicas hay 5. ¿Para qué la quieres hacer una más? O sea, entiende qué es lo que es clínicas y cómo debería operar una empresa con estas características, que busca mucho el impacto, que trata de lograr una rentabilidad. Entonces yo creo que es moderando, o sea, hemos tratado de crecer lo más que podamos, pero conscientes de que hay que mantener una rentabilidad. Por ejemplo, ahorita no hemos podido subir precios como deberíamos, nos ha pegado mucho la inflación, pero porque sabemos que en cuanto subimos precios, los primeros que dejamos fuera son los que menos tienen. Entonces nos ha pegado financieramente y es un reto cómo resolverlo, pero si no tuviéramos el impacto, pues ya hubiéramos dicho sube precios y el que pueda pagar, ¿verdad? Y le vamos hasta que nos dé el precio volumen. La última pregunta que yo te quisiera hacer es, en estas crisis, en estos momentos difíciles, en estos, que además me imagino que crisis has de tener muchísimas por muchos temas distintos, ¿no? O sea, ¿cuáles han sido las cosas, más allá del compromiso con esta misión, cuáles han sido las cosas más, digamos, prácticas, tangibles que te han ayudado como emprendedor? Voy a recopilar algunas cosas que ya dijiste, ¿no? Pues obviamente haber estudiado fuera en una universidad en el que te dio la posibilidad, ¿no?, de diseñar tu modelo dentro de la universidad. Has hablado de varios mentores, hablaste de la red de Ashoka. Entonces, has mencionado estas cosas, pero además de eso, o reforzar quizá esos conceptos, o sea, ¿qué herramientas, qué programas, qué cosas te han ayudado a ti como emprendedor en las distintas etapas? No nos las puedes decir todas, pero quizás 2 o 3 que tú digas, puta, gracias a esto logré, ¿no? O sea, llegar de 0 a 1, o gracias a esto otro, en aquel momento aprendí, a mí me costaba mucho como emprendedor hacer A y gracias a ese acompañamiento, o gracias a que sumé a esta persona. Entonces, ¿cuáles han sido esas 3 o 4 acciones más importantes que tomaste, que tuviste, que también nosotros podríamos decir? Pues yo sí creo que es una chamba nosotros todo el tiempo estar buscando eso, o sea, como nadie tiene por qué hacer las cosas solo, ¿no? Uh-huh. Nadie, yo siempre les digo, y no solo aquí, a los que conozco en el ecosistema, se lo digo a mis amigos, se lo digo a mi esposa, aprovecha las herramientas que hay afuera para emprendedores, para las personas que como tú quieren, ¿no? O sea, crear un negocio, para la gente que está trabajando por su cuenta, aprovechenlas porque existen, porque además nos trabajamos muchísimo para crearlas, los que a eso nos dedicamos. Aprovechalas. Entonces, ¿cuáles para ti han sido verdaderamente valiosas, digo, México, de fuera, que nos puedas recomendar para que también nosotros quizá no vayamos a ese en particular, pero saber la búsqueda de un mentor, la búsqueda de un no sé qué, la búsqueda de, más allá del capital, que ya lo hablamos, pero ¿qué otras herramientas te han servido? Mira, voy a decir la versión oficial y la no oficial. Eso, esa me gusta. Yo creo que lo primero es pedir mucho consejo. Ok. La realidad es que, digo, es como un bebé, ¿no? El bebé nace sin saber nada. Entonces, así como esta persona, y hablábamos el jueves de colaboración, yo creo que una gran colaboración del sector debe ser pedir consejo. Yo me he equivocado tremendamente. Fíjense, un director, según la estadística, un director le atina a 6 de cada 10 decisiones que toma. Algo que yo acostumbro desde Tarahumara, era un proyecto muy complicado también. Ahí tenía 13 personas que me ayudaban en el staff. Yo también les decía, pues empiecen lo más pronto posible, aunque sea algo que poco a poco vayan haciendo. Yo cuando estaba en Tarahumara, en mi recámara tenía la foto de un niño. Y cuando estaba cansadísimo, yo decía, mi cansancio no tiene nada que ver con el futuro que va a tener o los sufrimientos que tiene este niño. Y ahorita mi equipo me renuncia cada 6 meses, cada uno, que estamos exhaustos. Y lo que siempre les digo, mira, cuando estás exhausto es distinto a estar desmotivado o fatigado, fastidiado. Una cosa es cansancio y otra cosa es fastidio. Ahorita las confundimos. Cuando estás sumamente cansado, pues nomás descansa el fin de semana. Entonces, ya estar fastidiado es otra cosa, ¿no? La mayoría estamos cansados. Entonces, cuando estamos bien cansados, yo les digo, piensa en la persona que le van a amputar la pierna. Y tu cansancio no tiene nada que ver con lo que esa persona va a vivir. Entonces, de alguna manera, pues bueno, es un poco de coco wash, pero realmente te pones en perspectiva y dices, realmente mis problemas no se asemejan, ¿no? O a veces no estoy así también, híjole, que, por ejemplo, muchas veces
decía un hindú que me gustó mucho, dice, o sea, me dijo, ¿sabes cuál es la fórmula del estrés? Expectativa menos realidad. Igual a estrés. ¿Quieres bajar el estrés? Pues tu realidad no la puedes cambiar, pues baja la expectativa, ¿no? Este año nos propusimos crecer 20% mismas tiendas, le decía a Juan Carlos. Octaviano en la junta de consejo, Javier, 20%. No es mucho. No, Octaviano, vamos por todo. No, 10 no será mejor. No, Octaviano. Bueno, ahorita llevamos 9%. Estoy sumamente estresado porque no estamos llegando al... O sea, digo, le debía haber hecho caso a Octaviano. Porque al final mi estrés es por haberme puesto una expectativa más arriba. Entonces, también hay que aprender a poner la expectativa. Entonces yo les diría, mantengan siempre el por qué hacen las cosas para que en los momentos difíciles regresar a eso. O sea, tú inspiras muchos emprendedores que a veces la están pasando peor. Entonces, oye, pues una historia que da reconforta, ¿no? Y bueno, la otra parte, bueno, yo creo mucho en Dios y Dios que nos quiere mucho, que siempre nos acompaña. Para mí es también una misión que Dios nos ha dado de reducir el sufrimiento de las personas con diabetes. Entonces, pues también cuando las cosas se ponen más complicadas, pues más me gusta, ¿no? Siento que realmente estamos haciendo un poco como a los primeros cristianos que entre más los perseguían, más se alegraban. Pues yo le digo al equipo, pues entre más difícil, pues alegrémonos más. O sea, quiere decir que estamos realmente logrando un cambio sistémico, un cambio no sé qué. Ahora, y termino que a veces me dice, no, pero digo, mira, como dijo la Madre Teresa de Calcuta, oye Javier, ¿y harías esto por $50 millones? No, no lo haría. O sea, por dinero son muchas friegas que por dinero no lo haría. Creo que en otro lado pudiera ganar más, creo que me pudiera ir mejor. Digo, eso fue cuando le preguntaron a la Madre Teresa, la princesa Diana, hoy, que ella dijo, yo no haría esto ni por $1 millón, ¿no? Y le dijo la Madre Teresa, yo tampoco. Entonces, la verdad es que, o sea, por dinero no aguantaría lo que es clínicas del azúcar. Por ver un paciente, yo les digo, realmente se hacen milagros en las clínicas. Y aquí en Iztapalapa, llegó un señor, ya no podía ver, las manos entumidas, en silla de ruedas. 6 meses después, me dijo, llegó caminando, me dijo, Javier, caminé 8 kilómetros el día de hoy, regresé a trabajar, ya volvió a ver. Entonces, digo, por eso vale la pena. Y eso es lo que constantemente también le regreso a mis equipos. No, por eso vale la pena. Por eso vale la pena lo que estamos haciendo. Me encanta, Javier. Oye, te agradezco mucho esta plática. Yo creo que hay momentos que son importantes hablar la parte técnica del negocio y demás, pero creo que hay otras partes en las que hablar de este tipo de cosas también sirven, porque sí, creo que hay un componente muy fuerte de espiritualidad, ¿no? O sea, que para muchos puede ser distinto. Hay un componente de propósito. Y hay un componente de acompañamiento, como dices ahorita, ¿no? La mentoría, el conectar todo el tiempo con el propósito, el estar aprendiendo y el tener clara también nuestra espiritualidad. Sí, creo que son cosas que no se hablan siempre y que son claves, ¿no? Y lo decía, y por ejemplo, a veces, bueno, es que MIT no. O sea, es que yo digo, la misión te va sumando. O sea, porque traes esa misión, buscas prepararte más, buscas levantar capital. O sea, para mí eso, y ahora, ¿cómo le hacemos para no sé qué? ¿Cuánto necesitamos? Pues $2 millones. O sea, no es el objetivo levantar capital y tener una mejor evaluación, no es, tenemos un proyecto claro donde queremos incidir, cuánto capital necesitamos. Tú siempre, o dónde tengo que estudiar, o dónde tengo que participar. O sea, siempre el propósito o la estrategia, eso es lo que jala todo lo demás. Me encanta. Me encanta porque también esto último que dices creo que es importante porque esto le da sentido a las cosas que hacemos, ¿no? Y no es MIT, sino es para qué te metiste a MIT, ¿no? Y cómo aprovechas MIT, que es creo que por eso que puede significar para cada uno de nosotros una cosa distinta, ¿no? Le diste a un punto que me parece que es muy, pues es medular y además es muy sensible en el sector de impacto. En todos los años que me ha tocado trabajar con emprendedores sociales y en los últimos 3, 4 que hemos empezado a trabajar más con sociedad civil en temas de fortalecimiento, en temas de estrategia, en temas de comunicación, siempre hay 2 conceptos que manejo que pues, o sea, parten de lo que estás diciendo, ¿no? Uno, siempre les digo que lo principal que hay que cambiar en el sector de impacto para mí es cambiar del mindset del ayudamos al mindset de agregamos valor, ¿no? Porque el mindset de ayudar
cuando tú te paras, me tocó, yo hice recaudación de fondos para una asociación civil muchos años antes de empezar con Disruptivo, y nos parábamos, de hecho ahí conocí a Pris, y nos parábamos enfrente de todas las empresas que te puedas imaginar, y les contábamos todo lo que hacíamos, y como nosotros ayudábamos, esperábamos que fuera suficiente para que entonces nos quisieran ayudar a nosotros. Entonces, y nunca realmente pensábamos cómo le podíamos aportar nosotros valor a la organización. Al final del día, esto lo puedes ver de cómo tu organización le aporta valor obviamente al beneficiario, en tu caso, que es lo que decías, pero también cómo le aportas valor al inversionista, cómo le aportas valor al donante, incluso cómo le aportas valor a la persona que está tomando la decisión si te va a dar a ti o no el donativo, por ejemplo. ¿No? Yo ahora lo entiendo más con una perspectiva comercial, de negocio, incluso el de responsabilidad social o la del área de inversión, pues tiene que reportarle a sus jefes resultados. ¿Cómo te ayudo yo a ti? ¿Cómo te aporto valor a ti? Y eso, al final del día, pues, se vuelve una estructura mucho mejor, mucho más estratégica, más comercial para las organizaciones y las empresas sociales. Me gusta mucho a mí también reforzar que es esta arrogancia del impacto, ¿no? Que creo yo que tenemos que hacer una introspección fuerte y pensar si realmente caemos en ser arrogantes los que trabajamos en el impacto. ¿A qué me refiero con la arrogancia? No que todos ustedes sean y yo seamos una bola de arrogantes y nefastos, pero muchas veces queremos que como lo que hacemos es bueno, pues merecemos la atención del otro, merecemos que el otro nos ayude, merecemos que nos done o que nos invierta o que nos compre, porque lo que hacemos es bueno, ¿no? Y yo lo he vivido desde el boteo en la calle, ¿no? Subiéndome al microbús con la alcancía, hasta en negociaciones, las que dices, ¿cómo no vas a querer entrarle a este proyecto si mira a todas las personas que vas a ayudar? ¿Cómo es posible que no quieras ayudar? Esa arrogancia la cargamos mucho en este sector, ¿no? Entonces nos tenemos que quitar esa arrogancia y decir, no, si quiero que me inviertan, si quiero que compren mi producto, si quiero que me donen, cualquiera que sea tu caso, realmente lo tengo, y conecto con lo que estás diciendo, lo tengo que hacer de la mejor manera posible. Uno, para ser más competitivo, y dos, para realmente ofrecerle valor a quien le estoy pidiendo. Porque incluso el que te está pidiendo dinero en la calle, ¿no? Si el de UNICEF o cualquiera de esos, si te plantea a ti como que te ofrece algún tipo de valor, vas a cambiar tu mentalidad de a ver qué me sobra a qué tanto puedo dar para obtener más valor. Suena medio maquiavélico, pero es la realidad. Tenemos que jugarle, ¿no? al comportamiento de las personas a la hora que nos ven. Entonces, creo que habla mucho de esto de tenemos que hacerlo muy bien para poder obtener los resultados que queramos y crecer nuestras causas, nuestras empresas, impactar a la gente que queramos, ¿no? Entonces, creo que es una buena sacudida que a veces nos tenemos que meter.